Te invitamos a escuchar Consultorio de Nutrición. Un micro a cargo de la licenciada Silvina Sassone, nutricionista, para informarnos adecuadamente sobre nutrición clínica y deportiva, auriculoterapia, nutrición ortomolecular y mucho más para mejorar tu calidad de vida. Consultorio de Nutrición, aquí en el mundo de la salud. Bueno, Silvina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Facu. Bien, recién llegadita. Sí. Sí, hoy nos trajiste una compañera nueva, Roxana Furman, licenciada en Tecnología Industrial y de los Alimentos. Sí, acá estamos ¿Cómo con están? una invitada especial. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Con mucho gusto acá desarrollando estos temas tan interesantes. Bueno, un gusto a nosotros también tenerte aquí presente. Sí, vamos a desarrollar el tema, Facu. Bueno, voy a comenzar el micro, como siempre diciendo, comer para vivir saludablemente y no vivir para comer. Y hoy vamos a hablar sobre alimentación segura y justamente hablando acerca de manipulación e higiene de los alimentos. Y como la palabra lo indica, manipulación de alimentos, cómo manipularnos para que al introducir los alimentos a nuestra boca resulten seguros, ¿no es cierto? Exactamente, lo que estamos hablando justamente es de prevenir lo que se llaman las enfermedades transmitidas por alimentos, que son ni más ni menos que la presencia de síntomas al consumir algún alimento que haya tenido algún tipo de los contaminantes que pueden ser físicos, químicos o biológicos, que ahora quizás vamos a desarrollar un poco más, y estos síntomas nos producen una enfermedad. Pero quizás decir enfermedad transmitida por alimentos uno piensa que es algo grave. No siempre la enfermedad es grave, muchas veces es pasajera, muchas veces los síntomas se van en pocos días o en pocas horas, ¿sí? Pero sí tenemos que saber que existen, que nos puede pasar y que puede ser de algo leve a algo sí grave y peligroso. Claro, porque de repente podemos hablar de intoxicación alimentaria, pero esa intoxicación puede ir desde un pequeño dolorcito de panza hasta una intoxicación leve, moderada o grave, como acabamos de mencionar. Los síntomas son de los más diversos, pero siempre tenemos que pensar que cuando surgen este tipo de interpretaciones en cuanto al manejo higiénico de los alimentos, hay muchas dudas y sobre todo hay muchos mitos. Totalmente. Que la gente piensa, que la gente en casa hace. Y bueno, una de las ideas de poder difundir este tema es poder sacar los mitos, poder erradicar esos mitos y entender el por qué se hacen ciertas cosas. Perfecto. Para ordenarnos un poquito, Roxana, vamos a empezar por lo primero. En principio, al momento de elegir, al momento de la compra de los alimentos, ¿qué es lo que el ama de casa o la persona que va a comprar los alimentos debe tener sumo cuidado? Es muy importante lo que estás diciendo porque justamente el cuidado de los alimentos comienza en la compra, comienza cuando uno adquiere los productos y recién termina en el plato. Entonces, una de las cosas importantes cuando uno compra los alimentos es ver cuál es el orden en la compra. Si yo voy al supermercado de barrio o voy a un hipermercado o cualquier tipo de lugar para comprar, tengo que tener en cuenta que si voy a comprar productos secos, si voy a comprar productos de limpieza, si voy a comprar frescos y congelados, tengo que llevar un orden lógico que se basa en no cortar la cadena de frío de esos productos y comprar primero los productos que son secos, los de limpieza y luego congelados y frescos. Y por supuesto, algo también que uno ya hoy es habitual que la gente lo mire es el tema de las fechas de vencimiento. Totalmente. Lograr que la conciencia de mirar las fechas de vencimiento y comprar los productos adecuados de acuerdo a los lapsos de aptitud que tienen estos productos. Y algo muy importante que tiene que ver con la compra es que para que un producto sea apto para consumo, tiene que tener un rótulo. Entonces es importante consumir alimentos que tengan etiqueta, que tengan rótulo, que digan de qué se trata, que tengan los números correspondientes al fabricante y que no sea un producto que no se sabe quién lo produce o lo elabora. Exactamente. ¿Sí? En cuanto a los enlatados también, que no estén abollados. Sí, los enlatados son un capítulo aparte, porque
Bueno, hay bastante conciencia en cuanto a la elección de un enlatado, pero sí hay que tener en casa quizás plena conciencia de que un enlatado que está abollado o que está hinchado no se debe probar, sino que directamente se tiene que descartar. Entonces eso en la góndola es importante fijarse, que el producto tenga la etiqueta, que no esté abollado, que no esté oxidado, ¿sí? Y que no esté hinchado. Y que no esté hinchado. Y en cuanto a las carnes, mínimos recaudos, carnes rojas, pescados. Sí, en cuanto a las carnes, lo que uno siempre se fija si estamos hablando de carnes frescas es cuáles son los signos de frescura de una carne roja, por ejemplo, que sea un rojo brillante, que la grasa esté blanca, que no esté amarillenta, que no tenga signos de resecamiento, que no necesariamente tiene que ver con putrefacción, pero sí con un problema en el almacenamiento en donde hubo una sequedad de la superficie de la carne. Claro. Cuando, por ejemplo, hay cadenas de corte, o el corte de frío en un freezer, por ejemplo, uno ve demasiadas escamas de hielo y demás, ahí significa que hubo por ahí un corte de, claro, cuando uno, de electricidad en el freezer, ¿no es cierto? Exacto, cuando uno almacena un producto en el freezer y el freezer se descongela, hubo un corte de luz, lo que pasa es que aparecen gotas de agua. Con el tiempo, si esas gotas de agua se congelan, lo que yo veo es escarcha. Claro. Eso es lo que tengo que fijarme. Pero eso sería del lado externo del envase, ¿o no? Del lado externo, eso pasa del lado de afuera, no del lado de adentro. Exactamente. Y eso del lado interno, perdón. Ajá. Del lado interno. Por eso si el envase no es transparente, uno a veces no se da cuenta. Claro. Lo que sí te puedes dar cuenta, otro signo de recongelamiento de un alimento, si es por ejemplo un brócoli, choclo, alguna verdura suelta, jardinera, que se forman pelotas de hielo y producto. Eso significó que en algún momento ese producto perdió agua. Entonces se recongeló con el agua que había perdido. Y ese recongelamiento puede ser tan dañino como el descongelamiento, digamos, como o se cortó la cadena de frío. Tal cual. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuánto tiempo ese producto estuvo a una temperatura peligrosa. ¿Qué significa una temperatura peligrosa? Tenemos que tener en cuenta que los alimentos se tienen que conservar o fríos o calientes, nunca una temperatura intermedia. Si hubo un descongelamiento o un corte de la cadena de frío, como se dice habitualmente, no sabemos a qué temperatura llegó ese alimento y muy probablemente haya estado en lo que se denomina la temperatura de peligro, que es la temperatura ambiente. Claro. No, se desarrollan mayormente las En bacterias. donde se desarrollan rápidamente los microorganismos que pueden ser perjudiciales Sí, para la salud. Perfecto. ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿Cómo no? Me quedé tildada Sí. cuando empezaste la charla, porque son cosas de la práctica diaria. Totalmente. Uno se organiza en el supermercado, pero cuando llegó hace todo al revés. Porque Exactamente. empezaste por un lado, porque hay mucha gente con la caja. Yo agarro el congelado. ¿En cuánto tiempo puede alterarse hasta que terminé la compra? Estuve 1 hora, 1 hora y media, tuve un día de mucha gente en la caja y tengo ahí todos los congelados y tuve 1 hora. La verdad es que no hay un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque eso depende de la temperatura del ambiente que vos tengas en tu casa, en la calle, no es lo mismo en invierno que en verano, y además el tipo de alimento. No es lo mismo que se descongele una arveja que un vacío de 1,5 kilos. ¿Sí? Entonces lo que sí tenemos que ser conscientes es que los alimentos no se deben descongelar. Tienen que permanecer congelados todo el tiempo. Igual no se descongela, ¿en 1 hora se descongela? No se descongela. En general no es un lapso que se pueda descongelar un alimento. Totalmente. Es muy importante el tema del almacenamiento. A eso íbamos a pasar, cuando llegamos a casa y tenemos que almacenarlo, el guardado de los productos. Es tan importante esto de, guardar rápidamente los alimentos refrigerados y los congelados, y también un orden que tenemos que llevar en la heladera. Este orden tiene que ver con evitar lo que se llama comúnmente como contaminación cruzada. Claro. Los alimentos que llamamos crudos, de origen animal, o frutas, verduras y huevos, son alimentos que se consideran que están altamente contaminados. De origen están así. Entonces, tenemos que tratarlos a esos alimentos de alguna manera como para que no nos contamine el resto de los alimentos que ya tenemos en la heladera o que vamos a colocar en la heladera. Entonces, para evitar esto es muy simple, es separar los alimentos crudos de origen animal, las verduras, las frutas y los huevos del resto de los alimentos. Una opción es siempre que yo ponga un alimento abajo, si chorrea sangre de carne no va a chorrear sobre ningún otro alimento. Entonces, totalmente. proteger los alimentos es otra de las cosas tan importantes.
Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho por habernos comentado este tema tan importante que es la nutrición. Sí, Silvina. Sí. Una cosita más, contanos un poquito, Roxana. Les quería contar que cuando hablamos de higiene y seguridad de alimentos surgen muchas dudas, ¿sí? Con respecto a estos temas, entonces por favor, si quieren, estoy a disposición, me pueden encontrar en mi datos. Facebook. Dale. Sí, mi Facebook es Casa Bacterias, no se rían, es para que se acuerden simplemente, y mi Twitter es @casabacterias y mi mail es 3casabacterias@gmail.com. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces esta es una manera de alimentarnos seguro, con una buena calidad e higiene de los alimentos para poder vivir saludablemente.